¿Cuál es la idea del día? Bueno, la idea del día para mí es jugar a tenis playa. Bueno, la idea del día es grabar un vídeo para el canal. Bueno, vale, también. Pero empezamos echando un tenis playa. Simpático. Nuestra idea de hoy era poder recomendar cacharros de segunda mano, ¿eh? ¿Qué oportunidades nos ofrece el mercado de segunda mano para tener una buena relación de dinero invertido con la calidad que nos puede ofrecer? Bueno, o sea, de cosas que nosotros hemos podido probar. En pues general cada vez que lo compréis. es vintage Pues y que al final lo vintage es un cheque al portador, ¿sabes? Sí. Que no va a perder, si lo cuidas no va a perder valor. Muy bien. ¿Cómo? Así que bueno, Vamos a jugar y vamos luego a jugar seguimos. y luego seguimos. Hasta luego. Claqueta. Bueno, al final habíamos dicho en la presentación que íbamos a hablar de diferentes cacharros y finalmente vamos a centrarnos en altavoces porque cuando hemos empezado a hacer un poco el listado de todo lo que queríamos compartir, No nos cabía. no nos cabe. Entonces hemos intentado hacer una selección De los últimos altavoces que han pasado por casa, un poco breve, pero que aún así es extensa. Y si acaso de amplificadores, reproductores de CD, tocadiscos que hemos tenido y hemos podido experimentar, ya hablaremos en otro vídeo. pues podemos empezar si quieres por los Coacoustics que tuviste hace poco, que eran los Concept 20, ¿no? Coacoustic Concept 20. A nivel estético, la ¿Horribles? verdad que Horribles. para nuestro gusto personal no nos encajaban. Aparte, los que compré para probar y escuchar, evidentemente eran de segunda mano, no pude escoger el acabado nogal y eran de color blanco. Y de entrada, en mi comedor o en mi casa, unos altavoces blancos no pegan ni Pero con cola. para el precio que tiene salida, súper equilibrados, quizá no destacaban en nada en concreto. Sí, son súper neutros, súper equilibrados. Es una caja pequeñita pero profunda que tiene un bajo considerable. Y para una sala pequeña y mediana son unos altavoces súper recomendables. En eBay se encuentran alrededor de 240 260 en tienda, nuevos hasta. Cumplen sobradamente. Perfectamente. Una sorpresa por el tamaño y cómo suenan, que suenan más grandes de lo que realmente son, ¿no? A nivel Son, de tamaño. son profundos, ¿eh? Son profundos, sí, tienen el volumen en profundidad más que en altura y anchura. Pero cuando tú te llegaron los Coacoustics, yo justo me compré los AR, bueno, compré un lote que era un chollazo y me salían tirados de precio, los Acoustic Research, que los fuimos a buscar a Valencia. ¿A Valencia? ¿A Alicante? A Alicante, sí, con una autocaravana que nos compramos que nos salió mal, que nos timaron. Si queréis eso lo dejamos para No, otro vídeo. sí. Y fuimos a buscarlos allí y eran unos pedazos altavoces Enormes. No sé cuánto deberían pesar, pero 30 kilos o 25 kilos ahora, cada uno seguro. a mí no me acabaron de hacer esos altavoces. ¿Cono de 12? La verdad es que tenían un sonido como muy contundente, pero eran oscuras. Era espeso, ¿no? Era espeso, como... muy denso. Era como si cogierais un brownie. Se me metía aquí el sonido. Lo que dice Samuel, contundente y como muy espeso. Muy espeso, muy denso todo. Sí. Y bueno, sí que tenías esa sensación de que te golpeaba el sonido, pero ya está. Bajaban... En cambio, de las Vieta PR77 y las Vieta PR7, que son las anteriores, de esas sí que podemos hablar. Las hemos tenido y tenemos, sí, muy buena experiencia. Son unas cajas que puedes encontrar de segunda relativamente baratas y son súper bueno, a nosotros nos equilibradas, costaron ¿no? 40 y 50 euros, pero lo normal es encontrarlas por 150, 100, 150 las puedes encontrar. Sí, yo por ejemplo yo las compré por 50, pero invertí dinero. Cambié condensadores, había un tweeter que estaba por reparar, la malla de la rejilla estaba en mal estado. Y bueno, a priori parece ser que, según todos los comentarios, las PR7, que es anterior, debería tener una mayor calidad. Pero yo realmente la PR77, que es ya de una serie más moderna de Vieta, que a priori la gama, pues bajaron costes y demás, pero sonaban muy muy bien. O sea, podríamos hacer como casi lo contrario de las AR91 que decíamos, que era un sonido tan denso. Esta era al revés, un sonido súper liviano, súper abierto y muy ligero. O sea, como si ahora que venimos de la playa, como si fueran pelotas de Nivea, ¿sabes? Todo ahí... No sé. Es como si estuviesen equilibrados y te llega lo mismo la parte baja que la parte media que la parte alta. Y sobre todo el aire que respira por todos lados. Una escena enorme, con buenos bajos. Quizá la parte media alta no es excesivamente delicada, pero cumple perfectamente. Pero cumple perfectamente. Son altavoces que a baja escucha y a medio volumen, a bajo y medio volumen,
los disfrutas muchísimo. A medida que le vas exigiendo más, ya se pierde un poco porque la parte alta empieza a predominar, cosa que en volumen bajo y volumen medio a lo mejor queda la respuesta más plana, pero... Sí, pero yo los súper tenía bien. ahí en mi garaje donde tengo todos los vinilos y demás, y eran los que más utilizaba, es que me podía pasar tiempo, eran muy agradables de escucha, no sé, muy bien. Hablando de... Ahora, de dieta no todo es bueno. No, tenemos muy buenas referencias de Sí. Vieta, pero también hemos tenido alguna experiencia de algún altavoz un Bueno, poco más tustero, ¿no? Sí, pasaron los Vieta 2, a mí no me gustaron nada. O sea, nada más que decir. Nada que Ya. destacar de No. ello. Y bueno, ya que hemos empezado con Vieta, pasamos a las famosas L'Orfeo Prestige. Aparte de ser unas cajas icónicas a nivel de diseño, que de entrada puede ser que no... Estuvieron en el Museo de Arte Moderno de... El MoMA, ¿no? Sí. Y aparte que puedes tener un encontronazo al principio por su diseño, pero contra más las disfrutas y más las tienes, más te enamoras y más entiendes el contexto, ¿no? de cuando yo se las crearon. veo rollo estética Stranger Things. Sí, años 90, ¿no? Final de 80, Ochenteros. final de 80, principios de 90, que es, al final son de esa época más o menos. Y bueno, Bueno, es que para empezar, es que las hemos tenido los dos. las hemos tenido los Nos dos. las hemos comprado dos veces. Es que yo ahora mismo, en mi sistema, o sea, quitando lo que es el Ectamator, que la tengo en otra casa de un familiar, en mi casa actual tengo las L'Orfeo Prestige con un sub añadido, que sí que si algo les faltaba era un poco de contundencia abajo y lo he suplido con el sub y tengo un equilibrio perfecto, porque esa sí que tiene un sonido característico parecido al de las PR77, muy abierto. Pero mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es Mucho que el más Twitter que tienen es... espectacular. ¡Fua! Es que es muy preciso. Es preciso, es analítico, no es molesto, No. da Y mucha abierto, información. y abierto. Muy O sea, abierto. O sea, aparte, tal y como son en el Twitter, las puedes colocar donde quieras, que es igual, te va a llenar la sala. Y a nivel de bajo sí que se pueden reforzar, como dice Samu. Sí, y después tiene un punto negativo que depende de la sala, si la sala es un poco ya más grande, suenan un poco delgadas, pero si la sala Sí, es pero una sala normal, estamos bien. hablando de una caja muy estrechita que parece casi un monitor de unos 80 centímetros Sí, de sí, alto. es que es un juguetito, es un juguetito. Con dos conitos de 5, son dos vías, dos conitos de 5 Y el más Twitter. el Twitter. Pero bueno, son Pero de son esas... muy agradables, o sea, son muy placenteras. Y tienen la virtud que después, cualquiera que la compares con ella, cuando hacemos las comparativas de altavoces, la otra suena oscura. Siempre suena más cerrada, más suena apagada. Sí. oscura, cerrada. No estás diciendo que sea brillante, ¿eh? Ni No, mucho no, menos, no, es para abierta, nada, que es para diferente nada. que brillante. Sí, y yo las tuve, las vendí, Samu las tiene, y son de esas cajas que cuando las tienes, si te lo puedes permitir, no las venderías. Yo cometí el error o no de venderlas porque Es que al final para que tienes... entre algo Claro, tiene que salir. muy bien, tenemos un poco la filosofía, Samu y yo, de que hay que dejar escapar cosas buenas para que sigan Cuando entrando compramos cosas. algo, ya lo ponemos a la venta. Ya está a la venta. Yo no, Yo sí. pero Samu sí. Hay cosas que tengo a la venta y hay cosas que no las tengo a la venta ni las pondría. Pero como estamos enfermos, que siempre estamos pensando en qué vas a conseguir, que creo que os pasa a vosotros también. A todos los que estáis ahí mirando os pasa. Pues entonces... Y lo sabes, Y lo sabes. Bueno, como anécdota, podríamos hablar de las Monitor Audio RS1, ¿no? Sí. En cuanto empezábamos, fue como la primera caja medio en serio que me compré. Ya ves y tú, se la enchufé a él. 180 euros, ¿no? Más o menos. Sí, después te la vendí que pensé, madre mía, lo que le he enchufado. Me sangraban los oídos con ese Twitter que tenía metálico ahí que flipas. Pero bajaban bastante, pegaban bastante y entonces... Pero un sonido muy metálico, muy Pero bueno, artificial. de inicio, el hecho de que la caja suene grande o contundente es como placentero, ¿no? Sí, pero tampoco sonaban grandes, sonaba como un robot esa Pero caja. comparado a un monitor más pequeñito, Sí. a lo mejor, Bueno, con un cono es de que cuadro... que te la colé, vamos. Color. Yo también, yo las vendí. Se venden bien. Aparte, lo guay que tenían es que eran muy bonitas. Ah, eso sí. Contrarias a lo que podría ser el sonido artificial, metálico, como le quieras llamar, de las Monitor Audio, las Kev Corelli. Kev Corelli es una de esas cajas que para mí me marcan. O sea, el Twitter, creo recordar que es SP1050, si no recuerdo mal, ahora os lo pondremos. Bueno, se ha hecho famoso y es como histórico. Es una caja inglesa exquisita. O sea, es igual que
estas JBL que ahora nos enseñamos que tiene Rubén ahora, que te pones rock y te viene, casi te sale de hacer el gesto de los cuernos, no sé qué. Te tienes que levantar En del esta sofá, hacen sí o así y sí. pasas la tacita de té. ¿Quieres Sí, un sí. poco de té? Es que son, o sea, Pero para bueno, música, tienen esa exquisitez, esa virtud, ¿no? Que en voces, ¿no? Y voces y cuerdas y pequeños grupos instrumentales lo son hace. insuperables casi, ¿no? De verdad te lo digo, es que suenan muy exquisitas, muy finas, Teniendo la Selecta Amateur 3 Sí, en sí. casa, con el Unison Reset de Samu, hay canciones, Samu, que Que en vez de canciones escucharlas con la con Selecta, se una las voz, pone las con canciones que las... empiezan con una voz sin instrumentos, me las ponía con las que porque es que me gustaban muchísimo. Sí, sí. Ahora, sonaban un poco apagadotas y claro, para rock clásico aún, pero a la mínima que le metías más chicha, no era una caja con punch. Y bueno, no se le puede pedir todo, pero si alguien escucha cantautores, escucha pequeños grupos instrumentales, una Algo de voz y un bajo y blues, un ¿no? Sí. blues, es que son muy agradables, muy Bonitas también bonitas. estéticamente. Ahora las veis aquí, originariamente no tienen esa rejilla, se la cambié porque, incluso el color un poco, Porque estaba en mal estado, estaba ¿no? en mal Y las estado y las restauraste dentro de Sí, lo me posible. costaron tiradas de precio, pero es una caja que por 250 300, la ¿no? puedes, hay pocas a la venta, pero las puedes encontrar. Seguimos. Hablando de Kev, yo tuve algo más moderno, también en formato monitor, por espacio, una IQ3, Sí. ¿recuerdas? Que, bueno, ni fu ni fa, ¿vale? Tú bloqueaban, sí. Eran con Twitter concéntrico y bueno, pues no sé, era Twitter metálico, a veces a mí, para mi gusto, me molestaba un poco la zona alta y luego tenía un problema que no sé si era de concordancia con el amplificador que tenía entonces, que no te sé decir ni cuál era, que se me saturaba, a medida que iba subiendo el volumen, se me saturaba el bajo, se me saturaba y bueno, no sé, no las acabé de disfrutar. Bueno, y recientemente una de las cajas que ha pasado por casa del Samu, bueno, que todavía las Las conserva, tengo. son las Philips Mini Bats, no sé qué modelo, pero Es un modelo, sí, no se curraban mucho los nombres, tienen modelo de un serie. modelo, sí, Realmente estas cajas, aparte de estéticamente, son muy vintage y a mí me encantan estéticamente. Tiene un sonido que podría decirse que propio de la caja tiene sonido valvular. O sea, lo que tú le puedes dar un toque del sonido valvular a través de un ampli, esa caja ya lo tiene en sí. Y suena muy carnosa, muy redonda, con unos bajos muy presentes y sí que quizá le falta un punto de transparencia que hace poco me dijo el que me la recomendó que probara de escucharla sin la rejilla. Que como cuesta mucho de quitar esa rejilla, no sé si sería tan, digamos, un elemento tan decisivo la rejilla, pero sí que noto que les falta un punto de transparencia. Pero por lo demás, es eso, sonido valvular, gordito, carnoso. de entrada cuando las ves no te llaman demasiada atención porque son cajas normalmente estrechitas, ¿no? Sí. Un poco anchas, las de Samsung son de 3 vías, pero las encontráis de 2 vías De entrada y... visualmente y de entrada de aquí tampoco dices, ¡wala! Pero es como Sí, que tiene sí. tanta personalidad esa caja, tiene un carácter propio Es y sí. te va enganchando poco a poco. Totalmente de acuerdo, muy recomendables y aparte se encuentran a veces a precios súper atractivos. Sí, bueno, No sé, lo normal, depende del modelo. 150 o 200 euros. De entrada se ven cutres en general, porque no tienen ni conexión atrás, sale el cable Sale directamente. el cable directo, sí. Que no es No, algo habitual, pero pero la rejilla es contundente, es contundente, la madera está la bien madera es acabada. Está bien acabada, contundente. está bien. Con la neura del confinamiento que no sabía qué hacer, he visto en el vídeo Wharfdale Evo 4.1. Para mí son muy recomendables, son muy equilibradas, tiene una parte baja muy presente, no te pegan el pecho, pero tiende a ser protagonista de la caja en general, la parte baja, y el Twitter de cinta a mí me gustó. O sea, en general Yo para mí tuvo la mala suerte de que justo tenías las Lorceo Prestige y cuando las comparabas con las otras sonaban demasiado oscuras o demasiado de esto, pero claro, es al compararlas con las otras que que eran muy abiertas. Sí, eran súper abiertas, pero es una de esas cajas que he dejado ir que me arrepiento porque
Sobre todo por el precio que tienen y lo que te ofrecen, ¿no? Por el precio y lo que te ofrecen, la escucha, lo que sí que también fui descubriendo que a medida que las iba abriendo, las iba separando entre ellas, como eran muy direccionales, que te las tenías que situar y colocar muy directamente a la posición de escucha, a medida que las iba separando, poco a poco iban ganando. Que nunca sé cómo Hablando, decirlo. porque venimos hablando pues de... no venimos, es que no venimos hablando. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde viene? Y así en material, podríamos decir, nuevo, Sí, yo tuve actual. para mí los más bonitos que he tenido son las columnas, Muy bonitas. las Venere de Sonus Faber, las 2.5 de Sonus Faber, preciosas. Con el acabado Sí. Walnut, ¿no? Es que de Nogal son también. un modelo construido en China. Pues es que tú te ves el altavoz y dices, No, pues, el que sí nivel de está súper bien. acabado... Y luego tiene un sonido muy completo, muy agradable. Sí que el Twitter era apagadote, ¿eh? Porque después cuando cambié después directamente a la Selectamator y me sonaba pero eran muy agradables, una escucha súper un bajo placentera. bien, con el bass reflex frontal, que me No. daba igual dónde tenerlas. Sí. Las tuve un tiempo pegadas a la pared y sin problemas. Tenía una cierta inclinación también para proyectarte el sonido. Sí, No sé, muy bien. recomendables. De segunda mano las puedes conseguir por sobre 1000, 1200 o así, las puedes encontrar. Pues podemos empezar si quieres por los coacoustics que tú hiciste hace poco. Bien. ¿Por qué te ríes? ¿Qué digo de ellos? Pues podemos si quieres comenzar por los... De ellos, o sea... ¿Quieres que sigamos hablando de Vieta o cambiamos? Y luego dejamos los Prestige. Ya que estamos con Vieta o... Bueno, si quieres. Es que yo casi los dejaré como top, Al ¿no? final. Bueno, o no, Sí. o acabamos ya con dieta. Vale, venga. Pero tú aún tienes... ¿Cómo tienes un toque de chiste? Check. Oye, está saliendo rodadísimo, ¿no? Es que Ya hemos cuadrado y todo por marcas y todo. Porque es que nuestra especialidad es esta, hablar. ¿Sabes lo que te digo? Pero... Esta especialidad, dice.